El sonido del tropiezo. No siempre tropiezas porque estás distraído. A veces tropiezas porque es necesario que te detengas, porque en medio del paso firme el universo susurra, es momento de mirar hacia adentro. Esta no es la historia de un milagro, no es una gran hazaña espiritual, es apenas un instante, un roce con una piedra. Pero esa piedra tenía más sabiduría que 1000 escrituras, y cuando cayó el maestro no corrió a levantarlo, no corrigió, no consoló, solo lo miró y sonrió. Porque a veces la caída es más necesaria que la estabilidad, porque solo al romper el ritmo puede comenzar la verdadera escucha. Esta es la historia de Daigo, el monje que caminaba recto, rápido, orgulloso, hasta que el camino decidió hablarle, y lo hizo con una piedra. Una piedra en el camino, y el maestro sonrió, el monje perfecto. Daigo era el reflejo vivo de la disciplina. Su cuenco, siempre alineado con una precisión impecable. Su túnica, tan cuidadosamente ordenada que parecía recién planchada por el mismo aire, y su andar tan fluido, tan exacto, que muchos decían que no caminaba, deslizaba. En las ceremonias era un faro. Todos sabían que si algo no estaba en su lugar, Daigo lo corregiría antes de que alguien más lo notara. Era el primero en llegar, el último en irse. Y nunca cometía errores. Pero detrás de esa figura impecable había un silencio distinto al de la paz, un silencio tenso, porque lo que sostenía su perfección no era la armonía, sino el miedo. La imperfección es debilidad, un error es retroceder. Solo los que dominan el camino merecen avanzar. Así pensaba, y sin saberlo Daigo caminaba tenso como si cada paso fuera un examen. No vivía en calma, vivía en vigilancia. Los otros monjes lo respetaban, sí, algunos lo admiraban, pero muchos lo evitaban. No porque fuera arrogante, sino porque su presencia era tan estricta, tan medida, que estar cerca de él era como caminar sobre cristales. Daigo nunca se equivoca, Daigo no ríe, Daigo no duda. Pero esa imagen, esa máscara perfecta, escondía un corazón que temblaba. Con cada posibilidad de fallar, él no practicaba para despertar, practicaba para no decepcionar. Y en lo profundo, sin decirlo, sin siquiera admitirlo ante sí mismo, sabía que había algo mal. Veía cómo los otros monjes reían al equivocarse, cómo respiraban más lento, cómo caminaban con ligereza, y a veces, muy en silencio, se preguntaba, ¿y si la perfección no fuera el camino? ¿Y si evitar el error me está alejando de la verdad? Pero apenas surgía esa duda, la borraba con más disciplina. No solo los que se mantienen firmes alcanzan la cima. Sin embargo, lo que Daigo aún no sabía era que ninguna cima se alcanza sin haber caído antes, y el camino estaba a punto de enseñárselo. El camino que no perdona. Aquella mañana, el cielo tenía un tono gris perla. La bruma aún no se disipaba y el aire llevaba consigo el aroma inconfundible de la tierra mojada. Los árboles no se mecían, observaban. Todo parecía en calma, pero algo latía en el fondo, como si el día ocultara una lección que aún no había sido revelada. El maestro le encomendó a Daigo una tarea sencilla: llevar incienso al santuario del este, un sendero que conocía de memoria, un puente que había cruzado cientos de veces. No hay forma de fallar, pensó. Con paso firme tomó la ruta habitual. Cada piedra del camino era familiar, cada grieta conocida. Sus pensamientos, como siempre, estaban enfocados en hacerlo todo con exactitud. Pero justo al llegar al puente antiguo, algo ocurrió. Y su pie derecho se torció. Apenas un desliz, una imperfección mínima pero suficiente. Entre las piedras una pequeña sobresalía, escondida en la sombra, esperando, y Daigo cayó. No fue una caída aparatosa, no se rompió nada, pero su rodilla rozó el suelo, su palma se raspó, y el incienso cayó, esparciéndose como ceniza sagrada en el aire. El golpe no fue grave, pero sí lo suficiente para romper algo más profundo. Su
ritmo y su orgullo. Durante unos segundos el mundo pareció congelarse. El viento se detuvo, los pájaros enmudecieron. Solo quedaba el sonido de su respiración, más rápida de lo habitual. Miró sus manos. Temblaban levemente. No por el dolor físico, sino por la rabia silenciosa que sentía hacia sí mismo. ¿Cómo pude caer? ¿Cómo no lo vi? ¿Qué pensará el maestro si se entera? Y como si el universo escuchara sus pensamientos, levantó la vista, y allí estaba, entre los bambúes, a pocos metros del puente, el maestro observaba, quieto, inmóvil, con una expresión serena y una leve sonrisa dibujada en el rostro. No dijo una palabra, no se acercó, no juzgó, solo sonrió. Esa sonrisa no era de burla, tampoco de consuelo. Era la sonrisa de quien sabe que ha llegado el momento que tanto esperaba. La piedra no fue un accidente. La caída tampoco, porque algunos aprendizajes solo llegan cuando se interrumpe el paso perfecto. La vergüenza invisible. Daigo se incorporó con rapidez, no por reflejo físico, sino por orgullo herido. El polvo en sus manos, el incienso en el suelo, la rodilla adolorida. Todo eso era insignificante comparado con lo que sentía arder en Minnoresum, su interior. ¿Quién me vio? Giró la cabeza con ansiedad, y entonces, entre los bambúes, rodeado de hojas que danzaban con el viento suave, lo vio. El maestro, de pie, en silencio, mirándolo, sonriendo. Fue una sonrisa leve, casi imperceptible. Pero, para Daigo, fue un puñal silencioso. ¿Se burla de mí? ¿Me juzga? ¿Es esta una lección disfrazada de humillación? Su pecho se apretó, su rostro enrojeció, no por el golpe, sino por la vergüenza. La mente de Daigo, que solía moverse ordenada como un templo vacío, ahora era un torbellino de pensamientos. No debía caer, no en presencia del maestro. No siendo yo el más disciplinado, se inclinó rápidamente queriendo restaurar el orden, como si un gesto pudiera limpiar la mancha. «Maestro», intentó decir, pero su voz tembló. Y antes de minutos que pudiera continuar, el maestro dio media vuelta y se alejó. No dijo una palabra, no corrigió, no explicó. Solo lo dejó ahí, con la piedra, la herida y el silencio. Ese silencio no era vacío, era denso. Era incómodo. Era un espejo que Daigo no quería mirar. El puente que tantas veces cruzó como símbolo de perfección, ahora era el altar donde su ego había sido sacrificado. Y lo peor no era haber caído. Lo peor era que alguien lo había visto caer, pero algo en la sonrisa del maestro persistía. No era desprecio, no era burla, era algo más sutil, algo más profundo. Una verdad que Daigo aún no alcanzaba a comprender. ¿Por qué sonríe cuando yo me siento más pequeño que nunca? Y sin saberlo, esa pregunta sería el inicio de su verdadera transformación, ¿no? La batalla interna. Esa noche el silencio del templo era total. Las antorchas habían sido apagadas y solo quedaban las estrellas brillando sobre los tejados del monasterio. Todo dormía, menos Daigo. Su cuerpo estaba quieto, pero su mente ardía. No, por el raspón en la rodilla ni por el golpe leve en la palma. No era físico, era su orgullo roto, agitado, expuesto. Fallé, no soy digno. ¿Qué pensará el maestro de mí ahora? Habrá perdido la fe en mí. Me verá como un fraude. Cada pensamiento era un cuchillo, cada recuerdo del momento, una herida que volvía a abrirse. Intentó sentarse en meditación, pero la quietud solo amplificaba la tormenta. Sus pensamientos no se calmaban, se multiplicaban, y cada uno atacaba la imagen que había construido de sí mismo. Yo era el ejemplo, el disciplinado, el que no tropezaba. Ahora esa imagen se desmoronaba, y en ese derrumbe una pregunta surgió, al principio débil, luego con fuerza. ¿Por qué me dolió tanto? Un simple tropiezo. Se quedó en silencio, repitiendo la pregunta una y otra vez en su mente, como si buscara una grieta donde encajarla. Y entonces,
Una respuesta empezó a asomar, no como una conclusión lógica, sino como un susurro del alma. Porque no caí solo al suelo, también cayó lo que creía ser. Ese pensamiento no lo detuvo, no lo sanó, pero lo despertó. Por primera vez, Daigo no sintió miedo del silencio. No intentó llenarlo, lo habitó. Se quedó allí en medio de la noche, no como el monje perfecto, sino como un ser humano vulnerable, tembloroso y real. Y en esa grieta nació el primer brote de verdad. Los pasos nuevos. El amanecer no trajo respuestas, pero trajo algo mejor, una nueva forma de caminar. Daigo se despertó sin prisas. El día anterior aún pesaba en su pecho, pero algo en su interior había cambiado. Ya no quería esconderlo. Salió del templo. El cielo aún estaba gris. El aire fresco rozaba su piel como si el mundo entero respirara con más calma. Volvió al mismo puente, pero esta vez no lo cruzó como antes. No había velocidad, no había perfección, solo presencia. Sus pasos eran más lentos y sus ojos, por fin, abiertos de verdad. Miró el suelo y donde antes solo veía rutina, ahora veía historia. Las grietas en las piedras que contaban de lluvias pasadas, las hojas secas que se aferraban a lo último del otoño, el musgo creciendo en los bordes, como si el tiempo dejara huellas suaves. Y por primera vez en mucho tiempo, miró hacia el cielo. Las nubes no tenían forma, no tenían dirección, y sin embargo, existían, flotaban, eran. Fue ahí, en ese puente, en medio del camino que una vez lo hizo caer, donde Daigo sintió algo que jamás había experimentado en su práctica, humildad, no una humildad fingida, no esa modestia que se dice por deber, sino la humildad profunda, la que brota cuando te das cuenta de que no eres el dueño del camino. Solo un paso dentro de él, y entonces comprendió, no soy el que controla cada paso, soy el que camina, a pesar de no saber todo del sendero. En esa conciencia hubo paz, una paz sencilla, sin logros, sin medallas, solo la calma de caminar, sin necesidad de dominar. La enseñanza silenciosa. El aire del mediodía era suave. Las campanas del templo habían sonado hacía poco, marcando un momento perfecto para aquello que no se puede enseñar con palabras. Daigo caminó sin prisa, sin urgencia, sin expectativas. Cruzó el puente, pasó por el jardín de las linternas y llegó al patio interior donde, como siempre, el maestro estaba esperando sin esperar. Daigo no habló de inmediato, solo se inclinó, y en ese gesto, el maestro ya había comprendido todo. «Maestro», dijo finalmente Daigo, con una voz que ya no temblaba de duda, sino que flotaba desde la calma. «He venido a pedir una enseñanza, pero no con palabras, sino con presencia». El maestro lo miró. Sus ojos eran como agua quieta, reflejaban todo, sin alterar nada. Y con la misma suavidad con la que sopla el viento entre los cerezos, dijo, «La piedra no estaba ahí por accidente. Fue el espejo. ¿Qué necesitabas?» Daigo cerró los ojos, y en un instante su mente volvió a aquel momento. Pero esta vez no lo revivió con vergüenza, ni con rabia, ni con autocrítica. Lo revivió en paz. Recordó la caída, el polvo en sus manos, el maestro observando desde las sombras, y por primera vez entendió. No caí para ser corregido, caí para poder mirar mi reflejo. La piedra no fue obstáculo, fue mensaje, un lenguaje que solo se entiende cuando el ego calla y el corazón se dispone a escuchar. Daigo abrió los ojos y en el rostro del maestro no había juicio, ni orgullo, solo esa misma sonrisa silenciosa, la de aquel día, pero ahora con sentido. La verdadera práctica, narrador, voz suave como un susurro que nace desde la eternidad. Muchos creen que caminar el camino espiritual es hacerlo sin errores, que la pureza se encuentra en la línea recta, en los pasos firmes, en la ausencia. Son de tropiezos. Visual cámara lenta. Monjes cruzando el mismo puente en silencio.
la piedra sigue ahí. Pero no, caminar el camino es aprender con cada piedra, es mirar hacia atrás y no querer borrar los errores, sino comprender por qué fueron necesarios. Porque la perfección no libera, solo encarcela. Visual. Daigo, sentado en posición de loto frente al puente. Mismo lugar, misma piedra, pero su rostro está en paz. El contacto honesto con la imperfección es lo que abre la puerta. No hay incienso, no hay ceremonia, solo un silencio limpio y una piedra que no se ha movido. Daigo la observa. Lentamente, junta sus manos, se inclina levemente y le da las gracias. Ya no la ve como un error, ni como una trampa, ni siquiera como un obstáculo. La ve como lo que fue, un maestro disfrazado de piedra. Y en ese gesto de gratitud, Daigo no solo honra el camino, se integra con él. Narrador. Última. Frase del bloque. La verdadera práctica no está en evitar la caída, está en lo que haces después de levantarte. ¿Y tú, en qué piedra fue la última que te hizo caer? ¿La maldices? ¿La ignoras? ¿O te atreves a escuchar lo que tiene que decirte? Porque no todas las caídas son errores. Algunas son llamados silenciosos, despertares, disfrazados, comienzos invisibles. La caída duele, sí, pero también rompe y al romper, revela. El verdadero camino espiritual no te pide que flotes, te pide que camines, con todo lo que eres, con todo lo que aún no entiendes, que abraces el tropiezo, como parte del sendero. A veces lo que parece interrumpir el camino es lo que realmente te lo muestra. Gracias por caminar con nosotros esta historia. Si alguna piedra te ha hablado en el silencio, comparte tu experiencia en los comentarios. Y si este relato tocó tu alma, suscríbete, porque aún quedan muchas enseñanzas por revelar.